Hola hermanos, bienvenidos. Hoy vamos a compartir el pasaje de Job, capítulo 4, versículo 1 al 21. En el capítulo anterior, Job maldice su día por su sufrimiento, así clamó su dolor. Al escuchar su clamor, los amigos de Job empezaron a comentar. El capítulo 4 habla Elifaz. Su consejo enfoca en benditos son los justos y sufren los malos. Dice versículos 7 y 8, recuerda por favor quién ha parecido por ser inocente, dónde han sido destruidos los rectos. Como he visto, los que aman iniquidad, sembran sufrimiento, cosechan lo mismo. Está señalando a Job que su dolor viene de una causa, de algún pecado. Probablemente Job también tenía ese pensamiento al hablar a los otros. Dice versículo 3, he aquí, tú instruías a muchos y afirmabas las manos debilitadas. Y por otro lado, comenta sobre la visión que vio. Escuchó una voz diciendo, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más puro que su hacedor? Quiso decir que como el hombre no puede ser más justo que Dios, Dios tiene toda la razón, que le da sufrimiento y que lo reciba sin quejas. Si resumimos los comentarios de Elifaz, podemos decir así: los injustos son castigados por Dios. Dios es justo, no tiene error. Si Job está sufriendo porque Job merece castigo por su pecado. De hecho, es verdad sus verdades, sus palabras. Dios es justo más que nadie, no tiene error, y los injustos merecen los castigos. Pero Elifaz no se dio cuenta de que el sufrimiento de Job está bajo plan de Dios y que no está sufriendo por su pecado. Cuando hablamos de alguien de que está con una dificultad, por varios factores, solemos ser enseñadores hacia ellos. Criticamos sus errores, lo tratamos como un debilucho que no sabe enfrentar sus situaciones. Hay una expresión: golpear con las verdades. Lo que está bajo sufrimiento necesita la palabra de Dios. La palabra nos habla las verdades. Están incluidas las represiones, advertencias y castigos. Pero no solo habla de castigo, sino también habla de esperanza. El sufrimiento de Job era para probar su fe, reconfirmar que él era hombre quien confía en Dios. No sufrió porque era malo, sino sufrió porque era bueno. Al no reconocerla, Elifaz hizo recomendaciones no adecuadas. Con el capítulo de hoy podemos pensar cómo hablarle a un hermano en sufrimiento. Debemos ser sabios en hablar. Es necesario hablarle las verdades de la palabra de Dios, pero debemos hablar las verdades con una interpretación adecuada. Elifaz interpretó su visión según su pensamiento. Creyó que Dios estaba castigando a Job, pero Job no sufría por el castigo, sino por el plan de Dios. Debemos orar antes de hablarle. Debemos orar para que Dios maneje nuestra boca para poder hablarle las palabras necesarias preparadas por Dios. No mezclar con nuestro criterio, sino buscar únicamente la palabra que nos da. Debemos orar por los hermanos. Es cierto que no podemos entender completamente por qué le pasa. El único que sabemos es Dios es más justo que nadie y no tiene error. Debemos orar por el hermano para que pueda soportar la prueba de Dios. Nuestro alrededor hay muchos que sufren, hay muchos que necesitan la palabra de consuelo. Seamos consoladores, no juzgadores. Hablemos de la palabra de Dios que advierte nuestro pecado y no nos olvidemos de hablar también que la misma palabra nos trae la esperanza. Seamos sabios en hablar. Amén.